Hola, soy el Seba y te apuesto estos calcetines a que tú alguna vez has sido en un partido de baloncesto. Hola, volví. Y hoy te voy a traerte un videazo hablando de las cosas oscuras. ¿Qué son las cosas oscuras? Las cosas oscuras son los que representan las cosas diferentes, como por ejemplo el cuco, Slenderman o tu tío. Y en cambio cualquier cosa oscura se define más o menos entre sí, como por ejemplo más diferente. Si en cambio las cosas más diferentes se suelen hacer más o menos por ahí, siempre se definen distintas cosas más. Por ejemplo, si en cambio tú decides temer a la oscuridad, no hay problema. Si en cambio vides vidas diferentes, eso sí es ser valiente. Por ejemplo, en cosas más oscuras se viene más diferentes entornos. Por ejemplo, los elefantes. No son cosas oscuras. Por cierto, yo no soy racista por si acaso. Los diferentes hogares abandonados. Incluso las ropas de colores. Como por ejemplo ven, voy a mostrar una ropa negra que yo tengo. Normal. En cambio, cosas diferentes suelen ser más o menos por ahí. Como por ejemplo pedirle a una persona que no le tenga miedo a la oscuridad. Entre las cosas más oscuras también está el cuco. No existe porque es un mito. Entre más cosas diferentes, se generan más tipos de miedo, como la hipopamosifobia. O también eso de la oscuridad si tienes una novia tóxica, porque le pega. El machismo, Y en cambio, las cosas diferentes se generan más o menos por ahí entre las cosas oscuras. En cambio, a ti te da miedo, por ejemplo, no sé, Obama por su color. Eso significa que eso significa que tú eres muy racista. Como por ejemplo, en el cambio que tú debes ser racista. Como por ejemplo Donald Trump. Entre las cosas más oscuras se generan los tipos de miedo. Por ejemplo, esto sí. Verán, los miedos pueden ser muy importantes para las personas. Como por ejemplo, más o menos así por ahí. Oh, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Vamos! Si por ejemplo has entendido, significa que esto está bien. En cambio, las cosas más diferentes siempre se generan más cosas entre sí, como por ejemplo las personas que tienen miedo a morir. Y en cambio, siempre se generan cualquier tipo de miedo más distintos diferentes. Entre esas cosas de la oscuridad se encuentran miedo a los alienígenas y a los monstruos. Pero les diré una cosa, los miedos se pueden vencer, ¿ok? Si tú, por ejemplo, tienes miedo a hablar a las mujeres, por ejemplo, sé valiente y háblales nomás. Si no le tienes miedo a la oscuridad, solamente tienes que ser valiente nada más, ¿ok? Si en cambio le tienes miedo al fracaso, a no intentar lo que quieres, solo sigue intentándolo y ahí lo puedes lograr. Solo sigue tu camino, ¿ok? En cambio, si tú sigues tu camino, siempre se generan más cosas diferentes. Y otra cosa que genera más miedo son las personas que tienen miedo a ser despedidos, claro. Por ejemplo, mi papá. Sientes más cosas diferentes, pues se generan cosas en el entorno. Como por ejemplo, tú vivirías tú menos miedos así. O hasta incluso las cosas más oscuras podría ser vivir con depresión. Recuerden, esa cosa de la depresión, con eso no se juega, ¿entienden? Entiendan, con la depresión no se juega, es una enfermedad grave. Si en cambio más cosas se generan, como por ejemplo en distintas ocasiones, hay más cosas más. No siempre se causa más miedo y lo profundo, y entre la amistad al ser rechazado, claro. Por ejemplo, entre las cosas más oscuras se generan más distintas ocasiones, como por ejemplo, miedo a las alturas. Una de esas cosas más oscuras. O por ejemplo, vivir con ansiedad. Por ejemplo, ¿alguna vez tú has tenido algún amigo que vivió con ansiedad? Significa que necesita algo así como un psicólogo. Por ejemplo, entre más diferente sea la cosa, más diferente puede ser los tipos de dudas. Entre la oscuridad y tener miedo, obviamente las mismas cosas son diferentes y obviamente lo mismo.
Sé que no tiene sentido, pero me entenderán. Por ejemplo, entre las cosas más oscuras, tú puedes vivir tu sueño lo que tú quieras, ¿ok? Solo ten paciencia y lo puedes lograr, ¿ok? De acuerdo. Como por ejemplo, si quisieras vivir en Monterrey, podías vivirlo, claro. Como por ejemplo, en algunas personas les encanta sus primas, claro. Eso significa que viven en Monterrey. Eso podría ser más peligroso entre sí, claro. Y entre las cosas más diferentes de las cosas oscuras, no solamente son las cosas que ya dije, sino que también entre las cosas más oscuras son miedo a lo profundo y a los secretos más oscuros. Como por ejemplo, ¿alguna vez te has enterado cómo es que las hermanas feas de la Cenicienta se les cabe el zapato en su pie si ellos tienen el pie muy gigante? ¿Alguna vez se han preguntado eso? Porque yo sí. Bueno, nada más solo pregunto. ¡Pregunta! ¿Cuáles son las cosas que más tuviste miedo en tu vida? Yo, por ejemplo, yo tenía miedo a los muñecos muy perturbadores como Chucky, por ejemplo, o la Annabelle. Y entre cosas oscuras yo le tenía miedo obviamente a la oscuridad y a los tiburones. Claro, los que viven en el mar. Pin. Es el video de la semana. Si te gustó, solamente dale click en acá abajo. Si ustedes quieren ver más videos como este, solamente suscríbanse. Yo subo videos las veces que se me dé la gana. También no olvides que de pronto, el lunes a viernes, o hasta incluso en algún día, subiré más videos si tú quieres. Claro, si te suscribes. Obviamente les quería agradecerle un montón de algunos apoyos que me han dado, por lo cual eso es bueno. Por eso ahora tengo 87 suscriptores. Claro, porque yo me suscribí a mi propio canal. Es normal. Así que nada, les mando un abrazo psicológico y los vemos hasta la próxima. Chao, chao.